Hola a todos. Explorar la historia y las personalidades de algunos de los dictadores más influyentes puede ser tanto intrigante como educativo. Vamos a sumergirnos en las vidas de 10 dictadores notorios, destacando no solo sus acciones y el impacto en sus países, sino también detalles personales como su edad al morir, creencias religiosas, fortuna y otros datos curiosos. Esta información proporcionará una visión más completa de estas figuras complejas y a menudo controvertidas. Adolf Hitler, Alemania. Adolf Hitler, nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, es indiscutiblemente uno de los dictadores más infames de la historia. Su liderazgo en Alemania condujo al ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, y el Holocausto, que resultó en la muerte sistemática de 6 millones de judíos y millones de otras personas consideradas indeseables por el régimen nazi. Criado en un hogar católico, Hitler rechazó la religión en su vida adulta y se centró en la ideología política. Se trasladó a Alemania y se unió al Partido Obrero Alemán, que se transformó en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, nazi. A través de su poderosa oratoria y promesas de resurgir una Alemania debilitada por la Primera Guerra Mundial y la crisis económica global, ascendió al poder en 1933 como canciller. Hitler implementó rápidamente políticas totalitarias que eliminaron la oposición política, restringieron la prensa y centralizaron el control estatal. Los Nuremberg Laws y otras legislaciones antisemitas deshumanizaron, despojaron de derechos y facilitaron la eventual deportación masiva de judíos a campos de concentración y exterminio. Además, sus ambiciones expansionistas en Europa desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de aproximadamente 70 millones de personas. La gestión económica de Hitler, aunque inicialmente revivió la economía alemana a través de la militarización y grandes proyectos de infraestructura, también estableció las bases para una economía de guerra insostenible que finalmente colapsaría. Su régimen promovió intensos programas de eugenesia y genocidio, fundamentados en su creencia en la supremacía de la raza aria. La vida personal de Hitler estuvo marcada por relaciones complejas y su obsesión por la pureza racial y el poder. Se casó con Eva Braun solo 40 horas antes de que ambos se suicidaran el 30 de abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas cerraron el cerco sobre Berlín. El legado de Hitler es uno de advertencia sobre los peligros del poder absoluto, el ultranacionalismo y el racismo institucionalizado. Joseph Stalin, Unión Soviética. Joseph Stalin, nacido el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, fue el dictador de la Unión Soviética desde mediados de los años 1920 hasta su muerte en 1953. Bajo su régimen, la Unión Soviética se transformó de una economía rural en una superpotencia industrial y militar, a costa de millones de vidas debido a políticas de colectivización, purgas, ejecuciones y el sistema de gulags. Stalin ascendió en el Partido Comunista con Lenin y tras su muerte, consolidó poder eliminando a sus rivales. Implementó el primer plan quinquenal para industrializar la URSS, forzando la colectivización de la agricultura y reprimiendo intensamente cualquier forma de disidencia o supuesta traición. Su gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, conocido en Rusia como la Gran Guerra Patria, fue marcado por una brutalidad tanto hacia los enemigos como hacia su propio pueblo, pero también por la eventual derrota de la Alemania nazi en el este. Stalin promovió un culto a la personalidad que lo retrató como un líder omnipotente y benefactor del pueblo soviético, mientras simultáneamente instigaba campañas de terror contra enemigos del pueblo, resultando en una profunda paranoia y represión en toda la sociedad soviética. Murió el 5 de marzo de 1953 de un derrame cerebral, dejando un legado de eficacia económica y militar pero también de terror y represión. Mao Zedong, China. Mao Zedong, nacido el 26 de diciembre de 1893 en Shaoshan, Hunan, es una figura central en la historia moderna de China. Como fundador de la República Popular de China en 1949, Mao lideró el país bajo un régimen comunista hasta su muerte en 1976. Durante su liderazgo, Mao instigó varias políticas y movimientos masivos que buscaban transformar y revitalizar China, con resultados a menudo desastrosos. Mao se levantó a la prominencia como líder del Partido Comunista de China, PCC, guiando al país a través de una larga guerra civil contra las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek, que culminó en la victoria comunista y la fundación de la nueva China. Mao promovió la ideología del maoísmo,
Una forma de comunismo que enfatizaba la importancia de la revolución continua y la movilización masiva de la población para alcanzar objetivos nacionales. Uno de los movimientos más famosos de Mao fue el Gran Salto Adelante, 1958 a 1962, un intento de modernizar rápidamente la economía china a través de la colectivización agrícola y proyectos industriales a gran escala. Sin embargo, este movimiento resultó en una de las peores hambrunas de la historia humana, causando la muerte de decenas de millones de personas. Mao también lanzó la Revolución Cultural en 1966, un movimiento de 10 años que buscaba eliminar las influencias capitalistas y tradicionales de la sociedad china, lo que llevó a una vasta destrucción del patrimonio cultural, persecución de intelectuales y graves trastornos sociales. Mao fue tanto venerado como temido, cultivando un culto a la personalidad que lo presentaba como un líder infalible. Su gobierno, aunque logró algunos avances en la educación y la atención médica, fue marcado principalmente por su represión política, censura estricta y decisiones que provocaron inmensos sufrimientos. Mao murió el 9 de septiembre de 1976, dejando un legado complejo que aún hoy día polariza a historiadores y ciudadanos. Benito Mussolini, Italia. Benito Mussolini, nacido el 29 de julio de 1883 en Predappio, Italia, fue el fundador del fascismo y gobernó Italia como primer ministro desde 1922 hasta su destitución en 1943. Mussolini instauró un régimen totalitario que enfatizó el nacionalismo agresivo, la expansión imperial y un control total del Estado sobre la vida individual y colectiva. Mussolini, conocido también como Il Duce, llegó al poder mediante la promesa de restaurar la grandeza de Italia y proporcionar estabilidad en un momento de desorden post-Primera Guerra Mundial. Consolidó su poder a través de la manipulación mediática, legislación draconiana, y el uso de la violencia a través de su policía secreta y los escuadrones paramilitares conocidos como camisas negras. Bajo su mando, Italia se embarcó en aventuras militares que incluyeron la invasión de Etiopía y la intervención en la Guerra Civil Española, al tiempo que establecía leyes antisemitas y expandía la censura. El liderazgo de Mussolini llevó a Italia a alinearse con la Alemania nazi, lo que fue crucial para la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las mareas de la guerra se volvieron contra él, y en 1943, fue depuesto y arrestado. Liberado por un comando alemán, estableció la efímera República Social Italiana en el norte de Italia antes de ser capturado y ejecutado por partidarios comunistas en 1945. Mussolini dejó un legado de devastación y división en Italia. Su régimen no solo fue responsable de la opresión y muerte de innumerables personas, sino que también sumió a Italia en el caos económico y social. A pesar de sus esfuerzos por hacerse pasar por un gobernante estadista y visionario, la historia lo recuerda en gran medida como el arquetipo del tirano fascista, cuyo modelo influyó en muchos otros movimientos autoritarios en el siglo XX. Francisco Franco, España. Francisco Franco nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, España. Ascendió al poder durante la Guerra Civil Española después de que el gobierno republicano democráticamente elegido fuera derrocado. Desde 1939 hasta su muerte en 1975, Franco gobernó España con mano de hierro, imponiendo un régimen autoritario que suprimió la oposición política mediante la censura, la represión y el uso de la tortura. Franco se mantuvo estrictamente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque simpatizaba con las potencias del eje. Su gobierno se caracterizó por una política de autarquía económica, que aisló a España de las principales corrientes económicas globales y frenó su desarrollo. A pesar de esto, en las décadas de 1960 y 1970, España experimentó un considerable crecimiento económico y modernización, conocido como el milagro español, aunque a costa de desigualdades sociales significativas y sin el desarrollo de un sistema democrático. Franco promovió un nacionalismo español centralizado, suprimiendo las culturas regionales y las lenguas como el catalán y el vasco. También utilizó la religión como un instrumento de control, apoyándose en la Iglesia católica para legitimar su régimen. A su muerte, Franco no designó un sucesor político claro, lo que llevó a una transición pacífica a la democracia en España. Su legado es profundamente polarizador, visto por algunos como el salvador de España del comunismo y por otros como un dictador brutal que suprimió la libertad y la autonomía regional. Augusto Pinochet, Chile.
Augusto Pinochet nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, Chile. Tomó el poder en un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, derrocando al presidente democráticamente elegido Salvador Allende. Su régimen duró hasta 1990, durante el cual implementó políticas de libre mercado que transformaron la economía chilena pero a un alto costo humano. La dictadura de Pinochet es notoria por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas de opositores políticos. Pinochet mantuvo un férreo control del poder con el apoyo de los Estados Unidos y otras dictaduras de la región. Su gobierno impuso un régimen de terror que buscaba erradicar cualquier forma de disidencia, utilizando la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y luego la Central Nacional de Informaciones, CNI, como sus principales órganos represivos. A pesar de los esfuerzos de modernización económica, su legado está irremediablemente manchado por los abusos a los derechos humanos cometidos bajo su mandato. Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 por cargos de tortura y crímenes contra la humanidad, aunque regresó a Chile por razones de salud y murió en 2006 sin haber sido condenado. Estos dictadores, cada uno con su propio contexto y método de gobierno, han dejado una marca indeleble en la historia mundial. Sus regímenes no solo configuraron los destinos de sus propios países, sino que también influyeron en la geopolítica global del siglo XX. Sus historias son un recordatorio sombrío de las profundidades de la crueldad humana y el poder, así como de la resiliencia de los pueblos en enfrentar tales adversidades. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de destrozar el like y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima.